Hola a todos, bienvenidos una vez más a K-Pop, vuestro rincón favorito donde la actualidad de las celebridades turcas cobra vida con un análisis profundo y apasionado. Hoy, queridos amigos, tenemos entre manos una de esas noticias que no solo sacuden los titulares, sino que tocan el corazón. Preparaos, porque lo que vamos a narrar hoy sobre la bellísima Demet Özdemir marcará un antes y un después en la historia del espectáculo. Pero antes de sumergirnos en esta marea de emociones, necesito pediros un pequeño favor que nos ayude inmensamente a seguir creciendo. Aseguraos de estar suscritos al canal, activad la campanita para no perderos nada y, si valoráis nuestro trabajo y queréis apoyarnos de una forma más directa, os invito a hacer clic en el botón de unirse. Vuestro apoyo exclusivo nos permite traer este nivel de detalle. ¿Listos para la exclusiva del año? ¡Comencemos! En el vasto y vibrante escenario del entretenimiento internacional, pocas cosas resuenan con tanta fuerza como la confesión sincera de una estrella en la cúspide de su carrera. Nos trasladamos mentalmente a la península ibérica, específicamente a España, una tierra conocida por su pasión desbordante y sus paisajes de ensueño. Fue allí, bajo el cobijo de un atardecer dorado que bañaba las calles históricas de una de sus ciudades más emblemáticas, donde Demet Özdemir decidió detener el tiempo. Lejos del bullicio habitual de los sets de rodaje en Estambul, en una entrevista exclusiva que ya se ha catalogado como histórica, la actriz miró fijamente a la cámara, con una serenidad que contrastaba con el brillo húmedo de sus ojos, y pronunció las palabras que millones esperaban escuchar: sí, estoy embarazada. No fue una declaración apresurada ni un comunicado de prensa frío y distante. Fue un momento de pura poesía visual y emocional. La atmósfera, cargada de una intimidad casi tangible, sirvió de telón de fondo perfecto para que Demet, con la voz entrecortada por la emoción, añadiera: ahora somos tres. Esta frase, simple en su estructura pero monumental en su significado, resonó como un eco de felicidad a través de las fronteras. La actriz no pudo, ni quiso, ocultar la dicha que la embargaba, describiendo este acontecimiento como la alegría suprema tanto para ella como para su esposo. Es fascinante observar cómo, incluso en la cima de la fama, los momentos más humanos y primarios son los que realmente definen la vida de estas estrellas. Amigos de K-Pop, quiero hacer una pausa aquí para preguntaros: ¿os imaginabais que Demet elegiría un lugar tan romántico como España para dar esta noticia? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, me encanta leeros. Y recordad, si queréis que vuestro comentario destaque, los miembros del canal que se han unido con el botón unirse siempre tienen prioridad en nuestras respuestas. Continuando con este relato fascinante, se rumorea en los pasillos más exclusivos de la industria que este viaje a España no fue una coincidencia ni una mera escapada vacacional. Fuentes cercanas, esas voces susurrantes que conocen los secretos mejor guardados, sugieren que la familia y el círculo más íntimo de la actriz, especialmente su devoto esposo, habían orquestado meticulosamente este viaje como el escenario perfecto para la revelación. La intención era clara: alejarse del caos mediático habitual para permitir que Demet viviera este instante sagrado en un entorno privado, romántico y sosegado. Amigos cercanos han comentado que ella anhelaba anunciar su embarazo en un ambiente que reflejara paz, lejos de los flashes agresivos, subrayando el espíritu sentimental que guió esta decisión. La reacción en el mundo digital fue, como era de esperarse, un tsunami de afecto. La noticia se viralizó en cuestión de segundos. Plataformas como Twitter e Instagram se inundaron de mensajes en una multitud de idiomas, desde el español hasta el inglés y el árabe, demostrando el alcance global de la estrella turca. Comentarios de felicidades y bendiciones llovieron sobre las redes sociales de la actriz, cuyo rostro en las fotografías publicadas reflejaba una mezcla conmovedora de éxtasis y esa ansiedad ligera y dulce que acompaña a las madres primerizas. Figuras prominentes del mundo del espectáculo no tardaron en unirse a la celebración virtual, enviando mensajes públicos que decían: ¡qué gran noticia! Y estamos muy felices por Demet, pronto la tendremos en nuestros brazos. Es evidente que Demet no solo es admirada por su talento, sino profundamente querida por su calidez humana. Pero la historia no termina con la entrevista. De hecho, los detalles más jugosos y tiernos ocurrieron cuando las cámaras oficiales se apagaron. Según relatan testigos y amigos privilegiados, tras la declaración pública, Demet se retiró a la terraza de su hotel, un lugar con vistas panorámicas que invitaban a soñar. Allí, se llevó a cabo una celebración pequeña, casi secreta, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La decoración de la mesa, una amalgama exquisita de detalles en rosa y azul, mantenía vivo el misterio. El género del bebé seguía siendo un enigma, incluso en la intimidad de ese festejo.
El momento cumbre de esa velada privada llegó con un pastel sorpresa preparado por sus amigos. La inscripción en el dulce no podía ser más emotiva. Bienvenido, pequeño milagro. Al leer estas palabras y prepararse para soplar las velas, los ojos de Demet se llenaron de lágrimas, cristalizando la realidad de que su vida estaba cambiando para siempre. Su esposo, pilar fundamental en esta nueva etapa, no se apartó de su lado ni un instante. En una conversación privada, lejos de los micrófonos de la prensa pero captada por oídos atentos, Demet susurró una frase que resume meses de procesos emocionales. No puedo creerlo, se está convirtiendo en realidad. La calidez y la conexión que la pareja irradiaba esa noche confirmaron que este bebé no es solo un nuevo miembro de la familia, sino el sello de un amor que se fortalece día a día. Y aquí es donde la curiosidad nos invade. Familia de K-pop. ¿Qué creéis que será? ¿Niño o niña? La incertidumbre es parte de la magia. Mientras especulamos, no olvidéis darle un enorme like a este video si estáis disfrutando de esta cobertura tan detallada. Vuestro me gusta ayuda a que el algoritmo recomiende este video a más fans de las series turcas. Por supuesto, la noticia trae consigo interrogantes logísticos y profesionales. El género del bebé, la fecha prevista para el parto y, crucialmente, cómo afectará esto a la carrera de Demet Özdemir, son los temas más debatidos en los foros de fans. Se especula que la actriz podría estar planeando un baby shower espectacular o una sesión de fotos conceptual para revelar más datos en los próximos días. Sin embargo, fuentes cercanas indican que Demet desea tomarse un respiro de los sets de grabación. Tras un periodo de trabajo intenso, la actriz busca una transición suave hacia la maternidad, priorizando su salud y la de su bebé por encima de los guiones y las largas jornadas de rodaje. Aunque, conociendo a Demet, siempre llena de sorpresas, no sería extraño que mantenga sus planes futuros bajo 7 llaves hasta el último momento. La emoción que comenzó en tierras españolas se intensificó hasta alcanzar niveles febriles con el regreso de la pareja a Turquía. El aeropuerto se convirtió en un escenario digno de una gala de premios. La puerta VIP estaba abarrotada, no solo de prensa, sino de fanáticos leales que esperaban con ramos de flores y pancartas. El silencio expectante que envolvió la terminal cuando el avión aterrizó se rompió en un estruendo de aplausos y vítores en el momento en que Demet Özdemir y su esposo aparecieron. La actriz, radiante y con una luz especial que solo la maternidad otorga, se mostró exultante al reencontrarse con su gente. Su esposo, sujetando su mano con firmeza, transmitía una seguridad protectora en cada paso. Al detenerse brevemente ante la prensa, Demet ofreció unas palabras que sellaron el viaje. Este viaje ha sido un comienzo inolvidable para nosotros. Es maravilloso ver el amor que todos han mostrado por nuestro bebé. Soy muy feliz ahora mismo y espero que siga así para siempre. Su sonrisa, cálida y genuina, iluminó el recinto. Ante las preguntas insistentes sobre el sexo del bebé, respondió con esa elegancia juguetona que la caracteriza. Nos encantan las sorpresas. Todos lo sabrán cuando llegue el momento. Pero hay un detalle final, un tesoro que quizás sea lo más conmovedor de toda esta crónica. Se ha revelado que, durante esa reunión familiar íntima, se presentaron los primeros regalos para el bebé. Patucos diminutos, mantas tejidas a mano y, lo más especial, un álbum de recortes con la inscripción Bienvenido al mundo. En la primera página de este libro de memorias, Demet escribió de su puño y letra: Hoy es el día en que eres declarado un milagro. No podemos esperar por ti. Esta frase, cargada de promesa y amor eterno, seguramente se convertirá en uno de los recuerdos más preciados que su hijo o hija leerá en el futuro. Vaya historia, amigos. Es imposible no emocionarse ante la magnitud de este nuevo capítulo en la vida de Demet Özdemir. Desde las calles de España hasta el calor de su hogar en Turquía, hemos sido testigos del inicio de una nueva vida. Antes de despedirnos, quiero saber vuestra opinión sincera. Además de Demet, ¿de qué otros famosos turcos os gustaría que habláramos con este nivel de detalle en el canal? Quizás Henderson, Kerem Bürsin o Aferserikoglu. Escribid los nombres en los comentarios. Nuestro equipo lee cada sugerencia para preparar los próximos videos. Y recuerda, la mejor manera de mantenerte al día con el mundo de las celebridades es aquí, en K-pop. Si este video te ha tocado el corazón, por favor, suscríbete ahora mismo y considera seriamente hacerte miembro del canal pulsando el botón unirse. Los miembros obtienen insignias especiales y acceso directo a nosotros, y vuestro apoyo es lo que mantiene viva esta llama. Gracias por acompañarnos en este viaje de noticias y emociones. Nos vemos en el próximo video con más exclusivas. Hasta la próxima, familia.